¿Te has preguntado alguna vez la razón detrás de ciertos sucesos mundiales y su significado oculto? En nuestro video de hoy, exploraremos las asombrosas revelaciones que nos trae Jesús. ¿Por qué ocurrió el ataque de Hamas a Israel? ¿Qué simbolismo hay detrás de la enigmática insignia en su bandera? Además, abordaremos a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sabías que los colores que los representan están vinculados profundamente con el Islam? Jesús no solo nos comparte los colores, sino también los nombres de estos jinetes y el espíritu al cual sirven. Un espíritu que ha confundido a muchos, pero que no logra engañar a todos. Acompáñanos para descubrir qué le deparará a este espíritu cuando Jesús regrese. Te aseguro que no querrás perderte esto. Si tu entusiasmo es tan grande como el mío por desentrañar este enigma, dale me gusta al video y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Jesús revela por qué Hamas se enfrentó a Israel y destaca un símbolo en su bandera. Además, descifra los colores de los 4 jinetes del Apocalipsis: blanco, rojo, negro y verde pálido, asociados con el Islam. Jesús identifica a los jinetes con los nombres Muhammad, Abu Bakr, Umar y Usman, guerreros islámicos que tuvieron dominio sobre una parte del mundo. Él desenmascara la entidad que adoran, un ser que aspira a la divinidad pero no lo es. Jesús nos habla de este ser que ha convencido a muchos de ser la deidad suprema, sin serlo. Nos anticipa el destino de este espíritu en su segunda venida. La complejidad de la historia entre Israel y Hamas se profundiza cuando se examinan las Escrituras. Es fascinante observar cómo los eventos actuales parecen reflejarse en las profecías milenarias de la Biblia, como si las páginas sagradas tuvieran ecos de nuestro tiempo turbulento. En Mateo 24, 6-7, Jesús nos advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os alarméis, porque es necesario que suceda, pero el fin aún no ha llegado. Nación contra nación se levantará, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Estas palabras resuenan con los conflictos y tensiones actuales entre Israel y Hamas. El documento fundacional de Hamas, que expresa su objetivo de destruir Israel, se puede examinar bajo la luz de otras profecías bíblicas. Zacarías 12, 2-3 nos dice: he aquí que haré de Jerusalén una copa de mareo para todos los pueblos alrededor, y todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. Esta profecía resalta la lucha continua por Jerusalén y su posición única en el mundo. El anhelo del Espíritu, al que nos referimos al inicio, de ser reconocido como Dios sin serlo, se relaciona con 2 Tesalonicenses 2:4, donde se menciona que el hombre de pecado se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose ser Dios. Las Escrituras nos ofrecen una mirada profunda a lo que podría estar ocurriendo detrás de los eventos actuales, orientándonos en nuestra búsqueda de comprensión y sabiduría. Al profundizar en las Escrituras, encontramos en el Apocalipsis visiones que parecen reflejar los tiempos actuales y los conflictos entre Israel y Hamas. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, está lleno de simbolismos y profecías que muchos creen que se están cumpliendo hoy en día. Observamos en Apocalipsis 6, 1-8 a los 4 jinetes del Apocalipsis, donde cada uno representa un aspecto distinto del fin de los tiempos. El primer jinete, a lomos de un caballo blanco, es a menudo interpretado como el anticristo, trayendo una paz engañosa al mundo. El segundo, montado en un caballo rojo, simboliza la guerra y la violencia. El tercero, sobre un caballo negro, representa la hambruna. El cuarto, sobre un caballo de un pálido verde, se asocia con la muerte y la destrucción. Como se mencionó antes, los colores son sorprendentemente similares a los asociados con el Islam. ¿Podría existir una conexión entre los jinetes del Apocalipsis y figuras líderes islámicas, tal como se sugiere? La Biblia menciona que a ellos se les dio autoridad sobre una 1/4 parte de la tierra, lo cual podría interpretarse en referencia al Islam, una de las religiones más grandes del mundo. En Apocalipsis 13, se nos presenta a la bestia que surge del mar, que muchos creen simboliza sistemas políticos y gobiernos opuestos a Dios. Los versículos 16-17 dicen: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender sin tener la marca,
el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca podría estar relacionada con la Shahada, la declaración de fe del Islam. La relación entre Hamas e Israel también se puede interpretar a través de Apocalipsis 12, donde una mujer, a menudo interpretada como Israel, es perseguida por un dragón, Satanás. El dragón intenta destruir a la mujer, pero ella recibe protección de Dios. Esta narrativa puede ser vista como un reflejo del constante ataque contra el pueblo judío a lo largo de la historia y la protección divina que se les promete. Además, en Apocalipsis 19, 19-21, observamos la descripción de la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esta batalla puede interpretarse como la representación del conflicto final entre Israel y sus adversarios, con la intervención divina asegurando la victoria de Israel. El manifiesto de Hamas, que declara su intención de eliminar a Israel, podría verse en el contexto de Apocalipsis 20, 7-10, donde Satanás es liberado de su prisión y sale a engañar a las naciones y reunir a Gag y Magag para la batalla. Ellos rodean el campamento del pueblo de Dios, pero fuego desciende del cielo y los consume. Lo que es claro en todas estas escrituras es que, a pesar de los desafíos y conflictos, la victoria final pertenece a Dios. Él protegerá a su pueblo y juzgará a aquellos que se opongan a él. Mientras observamos cómo se desarrollan los eventos en Israel y en los territorios palestinos, es esencial mantener la fe y la esperanza en las promesas divinas y reconocer que todo forma parte de un plan mayor. Al aproximarnos al final de este viaje de comprensión, es crucial reflexionar sobre el significado más profundo de las profecías y cómo se vinculan con nuestra realidad actual. La conexión entre las profecías bíblicas y los sucesos contemporáneos no es meramente una coincidencia, sino un testimonio de la sabiduría eterna y del plan divino. La situación en Israel y los territorios palestinos, especialmente entre Israel y Hamas, no es solo un conflicto político o territorial. Es una manifestación de las batallas espirituales que se han librado desde el principio de los tiempos. Las profecías del Apocalipsis nos ofrecen una visión de un futuro donde la justicia prevalecerá y la paz reinará. Sin embargo, esa paz no llegará sin desafíos y tribulaciones. La perspectiva futura, basada en las Escrituras, sugiere que, aunque podamos ser testigos de más conflictos y derramamientos de sangre, el final será de triunfo para aquellos que permanezcan fieles al Señor. En Apocalipsis 21:4, se nos promete, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa nos brinda un consuelo recordándonos que, a pesar de las adversidades, existe esperanza y redención para aquellos que creen. La situación en Israel es un reflejo de las batallas espirituales que cada uno enfrenta en su vida. Sin embargo, de la misma manera que Israel cuenta con la promesa de protección divina, nosotros también tenemos la seguridad de que, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, seremos recompensados. Es vital que, como creyentes, no nos dejemos consumir por el miedo o la desesperación al observar los acontecimientos mundiales. En su lugar, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y recordar que Él tiene el control. El canal Jornada Sagrada está aquí para guiarlos a través de estos tiempos inciertos, proporcionando perspectivas y reflexiones basadas en las Escrituras. Antes de despedirnos, les invitamos a profundizar aún más en la palabra de Dios. Vean nuestro video sobre la vida de Sansón y descubran cómo su historia se entrelaza con los temas que hemos discutido hoy. Y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para continuar su jornada sagrada, desentrañando los misterios de la Biblia. ¿Tienen alguna pregunta o tema que les gustaría que exploráramos en videos futuros? Dejen sus comentarios. Creceremos juntos en la fe y en el conocimiento de Dios. Nos vemos en el próximo video.